Muy bien, el último nivel, el nivel avanzado, es el nivel de los textos. Entonces acá ustedes saben que yo siempre trato de sacar tres ideas principales del texto y al final respondemos las preguntas. En ambos textos vamos a hacer lo que es propio, ¿no? Dice el texto número 1 lo siguiente. No me interesa vivir la vida sin escribir y decir lo que de verdad está en mi cabeza, porque lo que da un mínimo sentido a mi vida es la persistencia en ser leal a lo que creo verdadero y en atreverme a escribirlo o decirlo. Aún así corre el riesgo de que me llamen loco y me dejen solo. Entonces, acá está diciendo lo siguiente el autor, ¿no? Que a él no le interesa la vida sin recurrir a la escritura, ¿no es cierto? Él dice, no me interesa la vida sin escribir y decir lo que en verdad está en mi cabeza, porque lo que da un mínimo sentido a mi vida es la persistencia en ser leal. O sea, él desea ser leal y aún digamos, y aún así, de alguna u otra manera, él seguirá escribiendo. Como él dice, así me tilden loco, de loco, ¿no? No importa, él va a seguir escribiendo, él va a seguir haciendo lo que él considera propio. Dice además lo siguiente, ¿no? Yo sé que es verdad que mi padre fue violento y abusivo conmigo. Yo sé que es verdad porque lo viví, nadie me lo ha contado. Como es verdad y todavía me duele, no pude evitar que esa verdad impregnase mis novelas. Pero por decir esa verdad o por sugerirla en mis novelas, mucha gente, y no solo de mi familia, se molestó y dijo que no era verdad nada de aquello que yo había contado. O sea, él escribe a partir de sus afinidades personales. Esto ha traído como consecuencia que muchas personas, ¿correcto? Que muchas personas estén disconformes con lo que él cuenta. Él escribe. Ahora, él está tratando de salvaguardar, pues, su condición de escritor, su condición de experiencias, ¿no? Que él piensa transmitir. Definitivamente es eso. Ahora creo que lo que no me perdonarán era que hubiese tenido el atrevimiento de contar cosas que no por ser verdaderas debían contarse en público. La víctima era, en ese caso, mi pobre padre, pobre padre lo pongo entre comillas, ¿no? Al que tanto hice sufrir, pero ya todos se sentían amenazados. Si había asesinado literalmente a mi padre, si era parricida sin culpa, podía hacerlo con cualquiera. Desde entonces me fui quedando solo, y para no enloquecer o suicidarme sigo escribiendo lo que siento que es verdad o lo que siento que debo escribir, aunque no les guste a los que preferirían que ciertas verdades permanezcan ocultas o camufladas. ¿Correcto? O sea que el autor dice que lo único que le sostiene,
convida al autor es su escritura, ¿no? Ahora, ustedes saben que ese texto es un extracto de cartas a mi padre de Franz Kafka, ¿no? Ustedes saben que Kafka tuvo estos encuentros desafortunados con su padre, ¿no? Cuando era muy joven. Y además nunca se llevó bien con él, ¿no? Por eso es que en sus novelas él hablaba mucho de la deshumanización del hombre. Entonces ahí está. Ahora, de acuerdo a ello, vamos a responder las preguntas 17 a la 20. Así que vamos allá. Muy bien, la pregunta 17 dice: el autor del texto medularmente, ¿qué plantea? Claro, cuando te dicen medularmente, te están preguntando principalmente qué es lo que aborda el texto o qué es lo que trata el texto. Y de alguna u otra manera hay que pensar que el texto tiene que ver mucho con la experiencia de contar cosas sobre su padre y escribir cosas sobre su padre. Entonces, de alguna u otra manera, la pregunta 17 tiene que ver con las razones por las que se dedica a escribir. Alternativa B, ¿no es cierto? Las razones por las que se dedica a escribir. ¿Correcto? Ahí está. Excelente. Pregunta 18. La palabra impregnar, ¿no es cierto?, adquiere en el texto el sentido de qué. Y acá lo que dice es lo siguiente, ¿no? Acá lo que dice es lo siguiente. Porque lo que da un mínimo sentido a mi vida es la persistencia en ser leal a lo que creo verdadero y en atreverme a escribirlo o decirlo, aún así corra el riesgo de que me llamen loco y que me dejen solo. Yo sé que es verdad que mi padre fue violento y abusivo conmigo. Yo sé que es verdad porque lo viví, nadie me lo ha contado. Dice, ¿no? Como es verdad y todavía me duele, no puedo evitar que esa verdad impregnase mis novelas. O sea, que de alguna u otra manera se explayen en sus novelas, se evidencien en sus novelas, porque fue importante eso. Entonces, impregnarse cobra el sentido de qué en el texto, de influir, ¿correcto? Alternativa de influir. Influir, ¿correcto? Ahí está. Resulta convergente, o sea, compatible, resulta cierto como que tengo que sostener que el autor ¿qué? ¿No es cierto? Dejará de escribir, pues sus allegados lo repudian, ¿no? Él seguirá escribiendo, dice, ¿no? Se dedicará exclusivamente a escribir novelas, bueno, eso es lo que dice, no se dedicará a escribir exclusivamente novelas, pero no dice que exclusivamente novelas, dice que se dedicará a escribir, pero no necesariamente novelas. ¿Ha superado los maltratos infligidos por su padre? No, al contrario, no siempre se lo propone, explaya eso, ¿no? Dice, escribe en sus novelas acontecimientos de su vida, claro, ¿no? Alternativa de, eso es convergente, ¿no? Escribe en sus obras, ¿correcto? En sus obras, acontecimientos de su vida. Acontecimientos de su vida. Ahí está, perfecto. Y finalmente la pregunta 20 dice, según el autor del texto, él se va quedando solo, ¿por qué? ¿Por qué se va quedando solo el autor del texto? ¿Por qué se va quedando solo? Claro, porque se publican las verdades ocultas de sus allegados, ¿no? Alternativa a ello. Porque hace públicas, correcto, las verdades ocultas. Las verdades ocultas de sus allegados. ¿Correcto? Y eso es lo que dice el texto número 1 y esas son sus respuestas. Pero ahora vamos al texto número 2, el texto final. Dice, ¿cuántas veces hemos tratado de animar a alguien que ha tenido un efecto negativo en su vida? Con expresiones como, míralo por el lado bueno,
no hay mal que por bien no venga, todo tiene solución menos la muerte, trata de verlo por la otra cara, trata de sacar algún provecho de la situación, etc. Todas esas expresiones son la traducción de un espíritu optimista y constructivo, que lleva a considerar el vaso medio lleno cuando está a la mitad, en lugar de considerar que esté medio vacío. O sea, estamos hablando de la manifestación, correcto, del optimismo, ¿a través de qué? A través de ciertas frases, ¿no? Ahí está, de ciertas frases. Ahora, los hechos son interpretados según el modo como nos afectan, de manera que lo que resulta negativo para uno puede ser interpretado positivamente para otros, aunque resulta muy difícil considerar positivamente una desgracia, una sanción, un accidente, una enfermedad, etc. Una actitud constructiva termina trayendo de ellos algún beneficio, alguna reflexión para la vida. O sea, es buscar la actitud positiva. La actitud positiva es ver en la desgracia una oportunidad, correcto, para mejorar. ¿No? Ahí está. Eso es lo que se supone que es. Finalmente, ¿no es cierto? Se dice lo siguiente, ¿no? Se dice lo siguiente. Aunque resulta muy difícil considerar positivamente una desgracia, una sanción, un accidente, una enfermedad, una actitud constructiva, termina trayendo de ellos algún beneficio, alguna reflexión para la vida. Recuerdo cómo descubrí a Brunner durante el reposo obligado de una asiática. De no ser por ella, tal vez no hubiera encontrado el tiempo suficiente para leer alguna de sus obras. Quiero, en conclusión, dice, ¿no?, afirmar que la relatividad del error, las distorsiones o los desaciertos no pueden ser tomados como objetivos o metas en sí, sino como algo que al ser removido por una mente despierta y voluntad constante se transforme en un resorte cuyo impulso nos dará saltos tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Está hablando de la experiencia de leer como una buena oportunidad a través de la desgracia. Bueno, ahí está, excelente. Finalmente, las alternativas de ese texto. 21, te pido que compruebes las 6 las respuestas. 22, la respuesta correcta es la B. 23, la respuesta correcta es la D. 24, la respuesta correcta es la C. Y la 25, finalmente, la respuesta correcta es la A. Ya sabes, tienes que comprobar ello, pero ya hemos leído el texto que se nos pedía allí. ¿Correcto? ¿Listo, chicos? Entonces, te queda aquí desarrollar notación de aplicación, ejercicios complementarios y también el léxico. ¿Ya? No te olvides. Chao, chicos, nos vemos, cuídense y que tengan buen día.